A todo esto, bueno, como dijo la colega, yo soy el licenciado Rodríguez Vidal, Lisandro, egresado de la Universidad Austral. Bueno, para los que vinieron en 2019, yo esta charla ya la di en el 2019 bajo otro contexto, un contexto más amable con todos, sin COVID, sin ninguna restricción de ningún tipo, o sea, en un mundo completamente diferente donde todo era muchísimo más fácil, no tan estructurada como hoy, que tuve que citarlos media hora antes para que vengan, testear a ver si más o menos estaban vacunados o no, o sea, pero bueno, acá estamos todos. Básicamente, y bueno, para los que no me conocen, yo también soy Lisandro, es enfermero que emigró en el 2016 a Alemania. Estoy trabajando, desde entonces pasé por varios hospitales y bueno, desde el 2017 yo estoy en el Hospital Charité. Ahí pasé por diferentes plantas, desde estación normal, terapia intensiva, terapia intermedia. Y bueno, básicamente hoy me gustaría un poco compartir con ustedes mi experiencia, todo esto, cómo fue que yo logré ir allá a Alemania, cómo fueron todos los pasos y básicamente, bueno, emigrar a Alemania como enfermero, experiencia mía, y bueno, y a todo esto me gustaría compartirles un poco cómo fue que yo logré de estar acá en Argentina e ir a Alemania en forma independiente, sin ninguna agencia. Vamos a tratar el tema de las agencias, obviamente, que muchos de ustedes, o sea, están evaluando esa posibilidad. Hay muchas opciones hoy en día que las ven, ya sea por foros, internet, las vamos a tocar porque, bueno, es un camino válido que también interesa a mucha gente, pero me gustaría hacer hincapié un poco en cómo se hace la forma independiente para ir a Alemania. Situémonos en contexto. Básicamente, bueno, somos todos enfermeros, algunos profesionales, otros licenciados, da igual, somos todos profesionales en sí a último momento y hacemos las mismas cosas, pero bueno, en algunos momentos nosotros de nuestro trabajo llega un punto donde decimos, tenemos un poco de tiempo para pensar. En los trabajos, tal cual. En los trabajos, no sé si les pasa a ustedes, pero bueno, yo cuando estaba acá, o sea, tenía más de un trabajo para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, pagar los gastos y todo. Bueno, básicamente, bueno, los que trabajan turno noche como yo ahora, hay momentos donde tenemos tiempo para pensar un poco, no sé si les pasa a ustedes. Tenemos tiempo para pensar, imaginarnos cosas, y bueno, dice uno, qué sé yo, ¿cómo puedo hacer para, no digo estar mejor, pero para ganar un poco más de plata, para qué sé yo, para planificar algo, no sé, como por ejemplo, no sé, irme de vacaciones a, no sé, a Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser algo imposible eso para mí? Sin tener que estar corriendo de un lugar a otro, no sé, teniendo 2 o 3 trabajos, no sé, llega el fin de semana y digo, no sé, me invitaron a un asado, o no sé, tengo una actividad de los chicos, qué sé yo, algo para hacer, pero estoy fulminado en la semana directamente, no sé, tengo ganas de quedarme en mi casa no haciendo nada. ¿O no? Pasa eso generalmente. Bueno, estás volando en toda esa nube en un turno noche, no sé, yo por ejemplo estoy en terapia ahora, y de repente pasa algo que te baja a la realidad. Bajas a la realidad, que pueden pasar diferentes cosas para bajar a la realidad. No sé, por ejemplo, donde estoy yo en terapia, me pasa, no sé, que por ejemplo un paciente entra en paro y bueno, ahí bueno, lamentablemente uno tiene que empezar a actuar en sí. Pero bueno, otros colegas, no sé, trabajan en alguna, no sé, enfermería domiciliaria, o en una planta normal, o en un geriátrico mismo. ¿Qué puede pasar para que uno baje a la realidad? No sé, que te toque un timbre un paciente, y bueno, uno baja a la realidad. En ese momento ya bajaste. Pero bueno, generalmente antes de bajar a la realidad, en ese momento uno siempre dilucidaba esa idea de decir la palabra emigrar, que algunos la tratamos como algo que, bueno, está ahí, pero no lo quiero, lo veo de lejos por bastantes cosas, o sea, no sé, lo vemos como una traición a la patria. Estoy bien con mis colegas, la verdad que, por ejemplo, en mi caso yo no estaba mal en mis trabajos, me llevaba bien con mis colegas, por ejemplo, en el penal de Ezeiza, en el hospital. Para que no suene el penal de Ezeiza, no sé, que estaba preso ni nada por el estilo, trabaja en el hospital del penal de Ezeiza, el Hospital Penitenciario Central. Bueno, en ese momento, o sea, lo que
pensaba uno, bueno, estoy bien, hace 5 años acá, me llevo bien con mis colegas, o sea, era como la palabra tabú, y era la cuestión de decir, bueno, en ese momento, ¿doy este paso o no? ¿Doy este paso o no? Lo primero que pensamos cuando uno piensa en emigrar, el primer sentimiento que nos entra es la culpa. La culpa, como dije antes, estoy bien con mis colegas, mis amigos, mi familia, estoy abandonando esto que construí, me estoy yendo, los estoy dejando de lado. O sea, la culpa, la traición, o sea, sentís culpa, pensás que dejar tu país, trabajo, a los tuyos, es como una forma de traición. En realidad no es tan así. En realidad no es tan así. O sea, dejar la casa, o sea, los de uno para perseguir tus sueños no es un crimen. O sea, permítanse evaluar esta chance. O sea, no es ninguna traición ni algo malo que están haciendo. Están evaluando una chance para mejorar no solamente la vida de ustedes, sino la de todo su grupo que los rodea, ya sea sus hijos, su familia, o sea, del conjunto en general. Piensen esto, que no es una decisión que uno toma solo, es una decisión que tomamos en el grupo familiar en sí, todos. O sea, yo no estoy solo en ese momento, estaba solo, pero tenía mi familia. O sea, yo también lo tuve que discutir esto en mi mesa familiar. Pero, ojo, y es lo que remarco siempre, o sea, algunos no sé, pero si participan en los grupos, pero bueno, yo administro los grupos de internet, yo siempre lo que digo, evalúen y planifiquen bien. Y esto no es tipo ni sacarse un ticket de lotería, ni, o sea, digo, bueno, un día para el otro me voy a Alemania, todo perfecto, solucioné la vida. Es algo por lo cual ustedes tienen que planificar y organizarse. Hoy lo que me gustaría que veamos juntos son básicamente ciertas cosas que veamos juntos, que primero es buenas razones para emigrar, y principalmente las razones que son las más importantes que tiene uno, que son las razones personales. O sea, si bien hay razones generales, ya sea políticas, económicas, etcétera, ya las vamos a ver, hay razones que son las personales, que eso nos determina la historia de vida de cada uno, cuál sea la razón. Después lo que vamos a ver es por qué Alemania. O sea, hay miles de países que piden enfermeros, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. O sea, todos se necesitan. La crisis mundial de personal de enfermería es global. O sea, todos los países. Pero en realidad yo me voy a focalizar acá porque Alemania, que es, o sea, lo que yo conozco y lo que tengo experiencia y lo que conozco desde 2016. O sea, y en definitiva sí es lo que realmente nos venden. O sea, seguramente ustedes investigaron ya reclutadoras, empresas que se ocupan de reclutar gente, así todo eso. ¿Están así los que nos proponen? ¿Están un paraíso idealizado? Bueno, en ese sentido yo quiero contarles un poco cuál es mi experiencia personal y un poco de cómo se trabaja ya, y que vean el día a día, para que ustedes vean si eso que se les cuenta están así como se vende. Y después, por último, bueno, vamos a tratar un tema que tal vez algunos sepan más o menos, pero igualmente lo vamos a tocar de forma general, porque bueno, los links en sí donde pueden profundizar en los documentos, está todo disponible online. Igualmente, déjenme decirles, no solamente ustedes, sino a los que no pudieron concurrir a esta charla, o los que tal vez por el tema de la restricción COVID no recibieron invitación, porque lamentablemente me hubiera encantado que estén las 300 personas acá, pero bueno, estamos en un contexto global que eso lamentablemente es imposible, pero todos van a estar viendo esta charla y compartiendo y teniendo esta información. Van a ver el tema de los documentos y después algo que es imprescindible, y más que nada lo voy a adaptar un poco a mi caso. En el caso de las personas que se quieran ir solas, cómo fui que yo me fui estructurando para llevar a cabo este proceso, y con toda la info que hay, o sea, cómo estructurarla bien para llevar a cabo su objetivo. Empecemos a todo esto, empecemos razones básicamente para emigrar. Yo fui diciendo razones para emigrar, o sea, es muy amplio todo, más o menos esta charla va a tardar alrededor de 50 minutos, 60 minutos, y hay varios temas que vamos a tratar, temas bastante pesados, que en realidad
Si quisiera cada tema hacer una presentación entera, podría hacer una presentación entera de cada tema y cada tema podría durar 1 hora en sí, pero vamos a tratar de, más que nada, sintetizarlo. Como ven acá en este gráfico, esta nube, básicamente hay varias palabras que son tipo disparadores, como por ejemplo empleador, Alemania, decisión, ciertas cosas que son, o sea, palabras que son imprescindibles a tener en cuenta. Empecemos por un tema principal que nos trae a nosotros acá. O sea, yo supongo que cualquiera de ustedes que está sentado acá con nosotros alguna vez o se les ocurrió la opción de emigrar, ¿o no? Bueno, hay varias razones en realidad por las cuales la gente quiere emigrar y los que nos lleva a emigrar. Por ejemplo, vos, ¿cómo te llamas? Jonathan, por ejemplo, ¿vos por qué emigrarías en general? Por eso, porque hay trabajo. ¿Cómo? Para crecimiento profesional. Ok. Mayor sueldo. Ok. Vos, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Joana. Joana, ¿vos por qué, por ejemplo, emigrarías? Migraría de Perú, hace 9 años que vine. Ok. Realmente por estudiar enfermería, me recibí en el país, voy a terminar la licenciatura. Quiero migrar porque en el país la situación económica no está bien, más que todo para los enfermeros. Y veo la cultura de los enfermeros acá, que es trabajar en 2 o 3 trabajos, no tienen una calidad de vida. Yo no quisiera eso, mi futuro, quisiera migrar a otro país para crecer como profesional. Conocer otros nuevos, porque yo conozco el sistema de salud argentino, pero otro país no conozco, entonces tiene por eso. Ok, bueno, básicamente, como dicen los dos colegas acá, una de las razones principales, acá ustedes tocaron primero, que es el tema económico en sí. El tema económico es el tema de decir, bueno, no sé, cobro cierto sueldo a fin de mes y la verdad que no me alcanza para nada. Y no digo que no me alcance, no sé, para comprarme un 0 kilómetro, un auto, no sé, de $1 millón ni nada de eso. Simplemente, no sé, para irme de vacaciones, no sé, a Mar del Plata. O sea, es como algo irreal. O sea, no estoy diciendo que acá somos gente que tiene cierta calificación profesional, que trabaja cuidando gente, en el cuidado de las personas, que es algo imprescindible. O sea, la razón económica es una de las razones que pesan, y en ese momento, por ejemplo, a mí me pesó mucho. Yo, como decía antes, yo tenía 2 trabajos, trabajaba por un lado en el penal de Seiza, y después por otro lado tenía el sueldo de la residencia de enfermería comunitaria, que también me llevaba bastante tiempo. Eso más o menos para pagar el alquiler, pagar una cuota. En ese momento estaba pagando un plan de ahorro de un auto, que al final, bueno, ese auto tuve que vender el plan de ahorro, nunca existió ese auto, porque después decidí irme y tuve que directamente liquidarlo. No sé si había dado tanta plata, o sea, me pagaron, creo que no sé si el 75% de lo que había pagado, pero bueno, lo vi como una inversión en ese momento. El punto es que, bueno, la razón económica es una de las razones principales a todo esto. Como puse acá, me mato trabajando, pero no veo que eso rinda ningún fruto, no puedo comprar nada, en definitiva. Luego, como vos dijiste, Joana, hay ciertos colegas, por ejemplo en Perú, hay muchos colegas de Perú que yo los veo incluso en Alemania. Bueno, también acá hay una comunidad muy grande peruana, como comunidad venezolana también hay muy grande. Hay colegas que ya en la cultura está en el de emigrar. Además, el mundo en sí, cambió. O sea, hoy la gente, se va moviendo de un país a otro. La migración es algo normal. Se asimiló como algo normal. Hay, países donde normal es migrar es algo normal en sí. O sea, la parte cultural. Siempre me interesó tal vez vivir en Europa o en otro país, no sé, Australia, Canadá, en este caso Alemania. Y después, por último, lo nombraste vos también, Joana, que creo que son las razones principales. La razón política social. O sea, no sé si les pasó esto, ven en el diario, en el noticiero, así todo eso, que, no sé, una persona se despierta, no sé, a las 4 de la mañana porque, no sé, arranca a las 6 a trabajar, vive lejos y lo tienen que acompañar 2 personas a la parada del colectivo para que no le roben el celular o lo maten por un celular. Inseguridad. Problema social que existe hoy en día. Va. Bueno, a la colega creo que le pasó hace 2 semanas eso, lamentablemente. Sí, me robaron el celular y me golpearon el celular. Sí, por un celular, por una cosa tan mínima como un celular.
que encima después cuesta el celular reponer así todo eso y, o sea, no te digo un celular para, qué sé yo, para andar viendo Instagram, Facebook, a veces lo usamos para trabajar incluso. Hay mucha gente de las personas que trabajan en Cava, que trabajan en uno de los hospitales del gobierno de la ciudad, la mayoría trabajan en provincias, tienen que levantarse muy temprano y regresar, recoger trabajos a las 11 de la mañana y no es muy seguro que llegue en provincia. Yo vivo en capital, pero bueno, porque no me gustaría pasar por ese sitio. Hemos aprobado Un tema nuevo de inseguridad son las estafas virtuales. Se están sucediendo a algunas personas, hay estafas virtuales también. Esa es la denuncia y no hay reclamo, digamos. Tal Hay cual. denuncia. Si tenemos en cuenta todo esto, todas estas razones, o sea, una está interconectada con la otra, o sea, no hay una razón, o sea, yo supongo que ustedes dos, como los colegas que están sentados un poco más atrás, siempre estas tres razones, o sea, son las principales, lo político, lo económico, todo se relaciona una cosa con la otra. O sea, en mi caso también había una parte, no sé, estaba podrido de escuchar, no sé, estas discusiones entre Cano, Macri, o sea, la inflación, o sea, uno está como cansado de todas esas cosas, más los problemas de inseguridad y todas las cosas que pasaban, el tema de los trabajos. Por eso, o sea, es un triángulo. Esto se relaciona una cosa contra la otra. Sin embargo, por ejemplo, la razón principal de la que me llevó a mí a emigrar, o sea, para ustedes, ¿cuál se piensan que fue esa razón? No, en realidad mi razón principal fue esta. Era abandonar esto. Era abandonar, o sea, mi familia, dejar atrás mi familia, la cena familiar. Era por eso que me decía, les cuento una cosa, yo por ejemplo cuando decidí emigrar, yo decidí emigrar más o menos por el 2014. Emigraba solo, tardé más o menos como 2 años hasta llegar de un nivel nulo de alemán a un B2 más o menos. O sea, tardé mi tiempo, además porque me tenía que pagar los cursos, así todo eso, tenía que seguir trabajando. O sea, era abandonar la mesa familiar, de llegar a casa y que hubiera alguien. O sea, era abandonar esto e ir y tirarme a la pileta a algo que para mí en ese momento era desconocido. O sea, yo no sabía lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar, a pesar de que yo había ido una vez a Alemania antes de definitivamente emigrar. O sea, pero irte 2 semanas de vacaciones a un lugar no es ver cómo se vive. O sea, la realidad de, no sé, tomarte el transporte, de discutir con la burocracia, todo ese tipo de cosas. O sea, era abandonar esto, la costumbre. Acá, por ejemplo, yo les pongo una foto, esto era unos meses antes de yo emigrar, estaba un poco nervioso, viendo el celular, o sea, estaba saltando la incertidumbre en ese momento. Saltando la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar. Como yo les dije, yo emigré más o menos en marzo del 2016, esto creo que era más o menos por noviembre, diciembre, como ahora, hacía calor, o sea, allá hace frío actualmente ahora, y bueno, esto es de, creo que esta foto que viene luego, es de unos meses después. Ya estaba más relajado, ya había llegado, me había sentado, no estaba todo perfecto, pero sin embargo ya más o menos tenía un panorama de cómo era el lugar. O sea, es por eso que les digo, organícense bien, o sea, y dense la chance de evaluar primero, planifiquen bien eso, investiguen, hay muchos foros por internet donde hay colegas que ya están viviendo acá, me pueden preguntar a mí, y no solamente a mí, no sé si vieron los videos que hay en internet de colegas que llevaron a sus familias también, por eso evalúen esta posibilidad. La pregunta que me hacía en ese momento, la razón, yo les dije, varias razones tenía, que se solapaban una con la otra, razones económicas, políticas, sociales, mi razón personal. ¿Es esto válido? ¿Esto que estoy haciendo está bien? En realidad, o sea, todas las opciones y todas las razones que puedo tener yo para emigrar están bien, mientras sean decididas en el conjunto familiar, que estemos bien seguros de lo que hacemos y lo planifiquemos bien. Ahí solamente si estamos bien convencidos de lo que estamos haciendo está correcto, es cuando vamos a tener éxito. Por eso es que yo siempre focalizo en esto, planifiquen bien y piénsenlo bien antes de tirarse. O sea, esto no es un ticket de lotería ni nada de que se van allá y se van a hacer millonarios, ni nada por el estilo. Ya voy a llegar a eso igualmente. Acá pongo, no hay razones correctas, incorrectas.
Después igualmente si quieren les paso el Power, o sea, y lo pueden leer bien, pero es básicamente eso lo que les iba contando. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Vamos ahora con un tema principal. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Alemania? Bueno, es donde estoy yo viviendo desde el 2016. Y ahora les quiero preguntar a ustedes, cuando yo les digo Alemania, ¿qué es lo que tienen en mente en sí? Por ejemplo, atrás les pregunto, cuando hablan un alemán, ¿cómo es un alemán en sí? Sí, o muy... Bueno, eso es lo clásico. Eso en general es lo clásico que se escucha, que son fríos, calculadores. Bueno, déjenme decirles que es un poco así la cosa. Es un poco así la cosa, pero sin tirar nada feo contra los alemanes. O sea, no nos pongamos en los estereotipos ni nada. Del porteño también se dice que es fanfarrón, que habla mucho, que grita fuerte, que habla fuerte. Extremadamente cariñoso. Sí, bueno, es toda esa cosa. O sea, son estereotipos que se tienen. O sea, pero más allá de ello, bajemos un poco a la realidad. ¿Qué hace tan atractivo a Alemania hoy en día? Básicamente, lo principal es que es la economía más grande de Europa. O sea, tiene una política estable y una economía previsible. Para que se den una idea, o sea, cuando hay crisis en Europa, o sea, todos los países tambalean, pero la única que sale bien parada es Alemania. Eso es así y siempre fue así, salvo en el 45 cuando perdieron la guerra. Pero bueno, ya sé bastante de eso. Después, la contra que tiene es que el idioma, o sea, es súper difícil, es súper complicado. O sea, yo ya tengo C1, para que se den una idea igualmente, o sea, me cuesta todavía hablarlo. O sea, es un idioma súper complicado y es una cultura diferente. O sea, si yo les digo, por ejemplo, no sé, colegas de acá que quieren emigrar como enfermeros, ¿cuál es la primera opción que piensan, no sé, país fácil para emigrar? España, ok, perfecto. España e Italia es la clásica porque, bueno, es cultura de, bueno, no sé, qué sé yo, los italianos, los españoles, cultura más parecida a la nuestra, personalidad, idioma más fácil. Sin embargo, hay una cosa que creo que piensen y tengan en cuenta. Si usted va a España o Italia como enfermeros, o sea, primero que España tiene un tema que en España hay muchos enfermeros, o sea, ya les cuesta conseguir a los mismos españoles plazas para trabajar en trabajos temporarios, por trabajos que pagan 1.000 euros. O sea que para un sueldo de España es un sueldo no que te vas a morir de hambre ni nada por el estilo, pero es, o sea, bien justo la cosa. Luego de todo esto, si ustedes van a España, o sea, ustedes no van a estar compitiendo en España solamente entre ustedes para lograr un trabajo de enfermero, un trabajo temporario, porque, o sea, pensar en un trabajo de manera indefinida es casi imposible en España. O sea, ustedes van a estar compitiendo contra ustedes mismos, si piensan en España, contra los 300 que no vinieron a la charla, más toda Perú, Colombia, Venezuela, todos los colegas enfermeros que son de ahí, que piensan en emigrar a otros países. O sea, tienen menos oferta, tienen mayor demanda de la oferta que hay de puestos de trabajo en España. En cambio, la oferta que les da Alemania, o sea, necesita muchísima cantidad de enfermeros, de los cuales la cantidad de enfermeros que emigran allá no logra ni siquiera paliar ni los enfermeros que egresan allá. Y si ustedes saben alemán, por ejemplo, que es la ventaja comparativa que les ofrece el idioma, no solamente van a tener acceso a trabajar en Alemania, sino también en Suiza y en Austria. Una vez homologado el título en Alemania, por ejemplo, es muy fácil después, con un año de experiencia laboral en Alemania trabajando, o, por ejemplo, en Austria, moverse entre los 3 países germanoparlantes. Es muy sencillo. De hecho, por ejemplo, una vez logrado cierto nivel, es muy fácil moverse entre países e incluso en Alemania mismo entre regiones. Volviendo al punto, como iba diciendo, economía más grande de toda Europa, política estable y previsible. Acá básicamente se lo voy a pintar en un gráfico. Este gráfico, para que no se mareen, básicamente representa la evolución del Producto Bruto Interno de Alemania desde el 2016 al 2050 más o menos. El Producto Bruto Interno, para que se den una idea, es cuán poderosa y rica es una nación, cuánta plata tiene un país en sí.
bueno, no vamos a ponernos a hablar de la Argentina en sí, ni les hice una gráfica comparativa porque la verdad que ni vale la pena eso. Pero bueno, más que nada apuntándole al tema de que es un país estable, fíjense que en todos los años el país siempre estuvo por encima de la línea, siempre tuvo plata. Algunos años más, algunos años menos, algunos años creció más, menos, salvo en el 2020, que en el 2020 ¿qué pasó? En el 2020 no se cayó Alemania, se cayó todo el mundo, se cayó Japón, Estados Unidos, todos cayeron. O sea, no solamente este país que cayó. Por eso, o sea, en sí lo que les pinta este gráfico, que es un país básicamente previsible, donde pueden planificar y tener un plan a futuro ustedes. Luego, otra razón por la cual es un país interesante para emigrar es por el tema de que hay altas expectativas de crecimiento. Por dos lados, es un país donde está creciendo la población, o sea, está recibiendo mucha migración intraeuropea como extraeuropea. De hecho, por ejemplo, desde este año y desde hace años atrás, Alemania está apostando fuerte a la migración, o sea, en definitiva todos los países lo están haciendo. Para crecer tienen que hacer esto, por ende, o sea, está habiendo más nacimientos, más ancianos, que es, en definitiva, si crece la población, es toda gente que nos va a tocar a nosotros, que va a requerir, o sea, personal sanitario que las atienda, en especial la población que es mayor de 65 años. Acá, por ejemplo, les pongo en este gráfico, la línea roja representa el porcentaje de población mayor de 65 años. En el 50, del 50 hasta el 2050. En el 50, fíjense qué chiquita que era esa proporción. Y en el 2050 se espera más o menos que se cuatriplique más o menos este número, o sea que haya más población vieja. Y no solamente por los alemanes locales, por el alemán local que vive ahí, que es una población que tiende a envejecer, sino que los que migramos para allá tendemos a envejecer y obviamente a requerir mismamente del uso del sistema de salud. Otro punto interesante para el cual Alemania es interesante para migrar es que hay mucho incentivo a nosotros mismos, al personal de salud, ya sea de la parte pública, o sea, hay muchos planes del gobierno, o sea, para atraer personal sanitario. En este momento, por ejemplo, tratan mucho a México en ese sentido, hay muchos programas para México y muchas consultoras. De hecho, el programa oficial del Estado alemán está basado en México. Pero muchos países también, por ejemplo, más que nada las consultoras, están abriéndose al mercado argentino también. Hay alta demanda del personal de salud, o sea, alta demanda de nosotros en sí. Y más que nada es por esto, por el crecimiento de la población general y la población de ancianos. Acá les voy a poner, por ejemplo, una foto de uno de los primeros trabajos que tuve. Trabajé por 3 meses acá. Es un típico asilo de ancianos allá en Alemania. O sea, yo apenas llegué, o sea, trabajé en una enfermería domiciliaria y en un asilo allá. Básicamente un asilo de asilo. Son lugares que están un poco alejados de la ciudad, donde hay mucho verde, mucho campo. Yo, por ejemplo, estoy ubicado en Berlín, y Berlín es una ciudad que, por ejemplo, yo pensé que era tan grande como Buenos Aires, pero en realidad Buenos Aires es masivamente más grande que Berlín. En Berlín, no sé, por ejemplo, no sé, haces 20 kilómetros y ya estás en un lugar que es campo. Bueno, en este lugar, más o menos en las periferias, se ubican, por ejemplo, donde se van a retirar todos los ancianos, que tenés mucho lago, mucho bosque en sí. Luego, en sí es un país bastante interesante donde tenés diferentes, o sea, diferentes paisajes e imágenes. Por ejemplo, la primera de todas es un típico mercado navideño. Los mercados navideños es algo típico que hay hoy en día acá en Alemania, allá en Alemania, perdón, que básicamente se venden, qué sé yo, una cosa que es típica de tomar allá, que es vino caliente. Vino tinto caliente mezclado con especias. Bueno, eso se toma para las fiestas, como licor de huevo caliente. Bueno, todo ese tipo de cosas bastante pesadas. O sea, bueno, en los mercados navideños se vende. Este mercado navideño que puse acá es el de la ciudad de Düren, que por ejemplo una consultora que, por ejemplo, nos está apoyando en la realización de esta charla hoy, Perseus, recluta y lleva a los enfermeros al principio, la ciudad de Düren, que queda en Renania-Westfalia, o sea, NRW. Si no me trabo un poco, disculpen por si lo digo en alemán. Después la segunda foto me parece que es un poco desactualizada porque la gente no se viste así, pero eso más que nada
para que vean lo que es la típica arquitectura de Bavaria. Bavaria es la provincia, una de las provincias que está más al sur, limitando con Austria y Suiza, es donde está la ciudad de Múnich. Eso. Es la típica arquitectura bávara ese tipo de casas, altas, techos a dos aguas. O sea, y después por último les puse una foto más que nada para que vean un poco. Ese es un hospital, el primer hospital en sí oficial que trabajé en Alemania, es el Hospital Vivantes de Friedrichshain. Ahí trabajé en estación normal, para que lo vean. Mucho verde, o sea, es un país que son muy ecologistas, o sea, todo verde, todo bio. Bueno, también creo que acá viene un poco esa onda también. Pero ahí vas y no sé, tenés un parque a 2 cuadras y apuesta mucho al verde, al árbol, espacios muy amplios, no tanta gente en las calles, ¿sí? Pero bueno, sí, volviendo al punto, ¿qué hace interesante este país? Me parece que es una de las razones tal bien por las cuales le tiene que interesar a ustedes migrar a un país como Alemania y que no se le tenga tanto miedo de decir, bueno, es un país donde todos son malos, rubios de 2 metros que te van a mirar mal. No, no es así, en realidad no. Ese es un poco un prejuicio que tiene uno, en definitiva. De verdad, por ejemplo, yo les pongo esta imagen acá. Esta imagen de esta chica bailando, y la verdad no sé si es de Brasil o de México, no sé de qué país será. No tengo ni idea, pero bueno, ese es un típico festival que hay en Berlín por el mes de mayo, que es el Carnaval der Kulturen. Este carnaval, por ejemplo, que es en realidad una feria donde, por ejemplo, las colectividades que viven todas en Berlín, o sea, tienen sus stands donde venden sus comidas, donde venden sus productos típicos para cocinar su comida, hacen shows con sus danzas típicas, etc. Eso es para demostrarlos que Alemania es atractiva en sí porque es un país que está apostando fuerte a un fenómeno que se está dando, que es el del multiculturalismo. El multiculturalismo es algo que ya otros países lo vienen haciendo de hace rato, pero son países en sí que, o sea, lo necesitaron hacer porque si no había 2 personas viviendo ahí. Australia, Nueva Zelanda y Canadá son el clásico. Australia en el 70, Canadá, o sea, habían 2 personas viviendo ahí. O sea, tuvieron que diversificar su cultura, o sea, para crecer como países, porque si no, no había nadie que atienda sus hospitales, que trabaje en sus industrias, que opere sus aviones, que maneje sus colectivos, o sea, no había nadie, tuvieron que, o sea, importar la población. Por eso, o sea, es el multiculturalismo un fenómeno que se da de tener muchas culturas que conforman una nación, y eso está apostando fuerte a Alemania hoy en día. Y esto es un fenómeno que no se da solamente en una ciudad grande como la mía, por ejemplo en Berlín, que bueno, es el clásico lugar donde llegan muchos. Por ejemplo en Berlín es no tiene muchas industrias, por ejemplo industrias pesadas, sino que Berlín, cuando se reunificó, después de que se reunificó en el 90, se apostó mucho a que se instalen las industrias, por ejemplo, las sedes gubernamentales, y más que nada las industrias culturales. O sea, no tenés producción ni de autos ni nada de esas cosas, como en otras ciudades, como por ejemplo Múnich o Frankfurt, que son ciudades donde está la plata en serio. No es un fenómeno el multiculturalismo que lo vi ahí, sino por ejemplo, no sé, en la ciudad de Düren también, no sé, iba caminando y no sé, tenía restaurante vietnamita, mexicano, de todos los países del mundo. O sea, no es que ustedes, si van a Alemania, o sea, dicen, bueno, me despido de acá, no voy a escuchar nunca más a alguien que hable español, o sea, me voy a tener que... O sea, la idea es que aprendan el idioma, obviamente, y se adapten y se integren a la cultura de allá, pero obviamente van a poder seguir estar en contacto con su lengua. Si ustedes quieren asociarse a, por ejemplo, no sé, asociaciones de su misma nacionalidad, pueden hacerlo perfectamente. Incluso, por ejemplo, no sé, he escuchado casos de, por ejemplo, colegas que tienen familia o que mandan a los hijos a jardines de infantes donde se enseña el español como segundo idioma. Aparte del alemán, tienen clases de español también, para no perder, para que los hijos, o sea, se críen con las 2 culturas.